Padre, para la palabra que quieres hablar hoy, Padre. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Padre, nuestros corazones, Padre, para recibir de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. So I prepared this in Spanish. I'm from the U.S. I speak better English than Spanish. So I think I'm going to try to do a mixture of a little bit of English and Spanish. So maybe I'll do a summary, and then I'll also, I have the verses prepared here in Spanish, but I'll give references in English to help you all as well. All right. Welcome. So voy a compartirlo en inglés y español. Voy a hacer un par de resumen. El inglés me suena mucho mejor, pero también voy a hablarlo porque lo preparé en español. Entonces voy a compartir muchos de los versículos en español y los voy a leer en español para que así podamos comunicar con todos aquí. Samuel me preguntó que si podía compartir este día, y le dije, ¿de qué quieres que comparta? Y me dijo que uno de los temas de la iglesia era la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Y me puse a pensar y meditar y dije, esa es una pregunta que no sé si yo completamente tengo aclarada todavía. Pero a través de meditación y preguntándole al Señor me dio un esquema de una manera de cómo entender esto, y voy a compartir una de las tres diferentes áreas de por qué es de que vemos el mal en el mundo. Por este mensaje vamos a explorar las verdades bíblicas que nos ayudan a entender esta pregunta, y cómo creo que esto me vino mucho a la mente de que en estos tiempos vamos a ver unas cosas que nunca se han visto anteriormente. Vamos a ver cosas muy difíciles, y creo que esta es una pregunta que para nosotros en la fe es importante saber, de que estemos anclados en la fe, sabiendo lo que la palabra dice, que Dios es bueno. Y también personalmente me imagino y espero que vosotros también hayan sentido que Dios es bueno. Cuando imaginamos o pensamos todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que Dios me ha liberado, sé que Dios es bueno, pero creo que tal vez la naturaleza caída del humano es de cuestionar, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y entonces vamos a pasar por tres diferentes partes de por qué es de que la Biblia nos explica de que hay maldad o cosas malas en el mundo. And so I'll share briefly in English. I was asked to speak today, and I was asking what would be a good theme. And a question for this congregation has been, if God is good, why is there so much evil in the world? Or why do bad things happen? And so that was a question that I'm still working through myself, but with prayer the Lord gave me this message, and really looking biblically at why evil exists in the world. And so we'll explore three different areas, and then also thinking about all of the things that God has done for me in my life, knowing that God is good and believing God's word that God is indeed good. So we'll share three main principal points, tres puntos principales. Y vamos a explorar la caída del hombre y el origen el pecado original. Vamos a explorar también el libre albedrío. Y también vamos a explorar cómo estamos en una batalla espiritual. Entonces la Biblia también nos explica por qué hay, cómo es nuestra lucha en el realmo espiritual y la maldad en el realmo espiritual. So I'm going to go over three different topics, exploring first the original fall of man and the original sin. We'll look at free will, and we'll also look at how we are in a spiritual realm ruled by darkness and by evil. And so we'll go over those three different areas. So primero vamos a Génesis 2:17, Genesis 2:17. Y aquí, como sabemos, y en el principio de Génesis, Dios nos menciona que Dios creó todo, y cuando creó todo dijo que todo era bueno, todo era perfecto. Creó al hombre a la imagen de Dios, pero ¿qué nos dio? Les dio a Adán y Eva una condición. ¿Y qué condición esa era? Dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí es donde vemos que como la desobediencia, a través de algo que Dios pidió a su creación, y la desobediencia también tenía una consecuencia. No solamente la desobediencia causó que desobedieran y en la introducción a pecado, pero también la consecuencia que dice ciertamente morirás. Y aún aunque no murieron, sabemos de que fue una muerte espiritual, de la desconexión con Dios. Y a través de eso también nos trae las consecuencias. Si vamos a Génesis 3:17, vemos que es parte de la consecuencia a través de la desobediencia. So in Genesis 2:17, we're talking about Adam's disobedience and eating of the tree, and how that brings about consequences in the introduction of sin. And if we look at Genesis 3:17, we're going to explore the consequences of what happened as a result. So en Génesis 3:17 nos dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. También nos dice en Génesis de que el parto de mujer va a ser muy doloroso. Entonces vemos aquí cómo empieza a través del pecado y la desobediencia el sufrimiento. El sufrimiento a través de la desobediencia de un hombre. Here we see in Genesis 3:17 that as a result of the sin, that there was consequences, that the land would be cursed, and also God speaks previously in Genesis 3 about how women's birth would be very painful as well. Y eso es lo que tenemos en Romanos, pero si en Génesis. Y si vamos al Nuevo Testamento, en Romanos nos resume que este pecado original también. Si vamos a Romanos 5:12, we'll go to Romans 5:12, looking at the New Testament. And here in the New Testament, it gives us a summary also on the original sin and how the disobedience of one person brought about a curse on the land and on this world. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y aquí nos habla de que a través de ese pecado todos nacimos en un mundo ahora caído, y que todos somos culpables de pecado, y que todos caemos bajo esta maldición del pecado. In Romans 5:12, it speaks about how through the disobedience of one person we all have sinned, and so how we have all fallen under the curse of sin and fallen into this fallen world. Pero Dios es bueno, ¿no? Dios es más inteligente y superior que cada uno de nosotros. God is good and very much wiser than any of us. Y Dios tenía un plan para todo esto. Y ese plan es, como sabemos, Jesús, ¿no? Jesús. Y si vamos a Romanos 5:8, we'll go to Romans 5:8, que a través de Jesús Dios nos demuestra nuestro amor. Estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo que se introdució la maldad, pero aún a través del sacrificio de Jesús somos salvos por ese sacrificio. Nos dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. In Romans 5:8, it speaks about Jesus' sacrifice, that although we were still sinners, Christ died on the cross for us. Y como sabíamos en el Antiguo Testamento, el perdón del pecado tendría que ser por sangre. Y antes eran animales, pero a través de Jesús vino el sacrificio perfecto que nos lavó del pecado, y también nos da la salvación a través de él. Para mí este plan de redención no se trata solo del pecado, del perdón de los pecados, sino también de la transformación y restauración del humano, que a través de Jesús nos ayuda a volver a la imagen de Dios y vivimos conforme a su propósito,
a través de el nacido nuevo, the born again. Once we become born again, not only does Jesus give us the forgiveness of sins, but he also transforms us to be conformed more in the image of Christ, and also return us back to the original image of God. Algo que me hace reflexionar mucho esto es cómo a través del pecado, me pongo a pensar yo, los que han escuchado mi testimonio, el Señor me ha liberado de bastantes cosas. Una de ellas era la adicción al alcoholismo, y a través de eso, cómo Dios siguió siendo bueno, aparte de todas las cosas que hice yo que merecían mucho castigo y que pasé por mucho dolor. Una de las cosas también de que me viene a la mente es de que no entendía mucho, es de a través del pecado vemos las maldiciones generacionales, que en Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9 nos dice que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces para mí eso es algo que he tenido muchas preguntas. Yo crecí en un hogar con un papá alcohólico, y vengo de un linaje de alcoholismo. Entonces yo no sabía que era diferente, y por muchos momentos de joven me preguntaba, pero ¿por qué estoy pasando por todo este dolor? ¿Qué culpa tengo yo de vivir en esto? Y todo lo que causaba el alcoholismo. También viviendo en un lugar donde se veía mucho crimen, mucha violencia, no sabía y tenía muchas preguntas. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué pasa tanta maldad? Ver mucha violencia, ver la muerte a muy pequeña edad, me hizo poner esas preguntas, que me imagino para mí me llevó a un camino de rebeldía con Dios y no creer que Dios existía. And so I'll give a quick summary here. I often think about, I've shared my testimony, the Lord has saved me from many things, but one of those has been addiction to alcoholism. And, one of the questions that I often had was, growing up in an alcoholic household, why does all this pain happen? Why all the suffering? Growing up in a neighborhood where I was seeing death at a very young age, seeing a lot of violence in the U.S., I questioned whether God really existed. And so for me, that kind of had a lot of those questions like, why is this happening? But recognizing I come from a lineage of generational curses where my dad was an alcoholic, my grandpa was an alcoholic, and so we come from a cycle. And Exodus 25 mentions that iniquity gets visited up to the third and fourth generation. And so for me, that's kind of, now that you have my introduction and my coming to Christ moment, it's come to me as a moment to break that generational cycle, to come to repentance and asking God for that cycle and that generational curse to completely be broken. Para mí eso es algo que me ha hecho mucho cuestionar de la cadena generacional y la maldición generacional, de que ahora, teniendo el encuentro con el Señor, la oportunidad de arrepentir y quebrar esa cadena para mis futuras generaciones, de que si la iniquidad llega a la tercera, cuarta generación, tiene que llegar alguien para romper eso, y lo veo eso como la oportunidad que Dios me está dando para quebrar eso sobre mi linaje también. Pero a través de eso también algo que nos da el Señor es el libre albedrío. Something that the Lord also gives us is free will, right? So, si vamos a Deuteronomio 30:19, Deuteronomy 30:19. Aquí vemos de que Dios nos ha dado como la humanidad el poder de escoger entre el bien y el mal. Here God shows us that He gives us the opportunity to choose between good and evil. And the coming of either blessings or curses. Right? And so Deuteronomio 30:19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes.
So aquí este para mí es un versículo que nos demuestra cómo Dios nos da la oportunidad de elegir. Y a elegir la vida o la muerte nos trae bendiciones o maldiciones. Y creo que es algo que Dios nos ha dado la oportunidad de decidir qué es lo que hacemos cada día. Y lo podemos ver en contexto grande, pero también a decisiones personales, de que tenemos la oportunidad de hacer lo que el libre albedrío, de que tenemos la oportunidad de decidir en vez de ser controlados completamente, pero nos da Dios la oportunidad y también nos da Dios la oportunidad de amarlo. Y lo que Dios quiere, que lo amemos de corazón, elegir amar al Dios. Y esto también tiene la consecuencia de el elegir la muerte o la maldad, también trae maldiciones. Pero algo que se me hace muy interesante también es cómo la misericordia de Dios existe. Que a través de que nacimos en un mundo caído y hay maldad y que no somos buenos, Dios todavía tiene misericordia y vemos muchas veces cómo Dios tiene esa misericordia a través de nuestros errores y nuestras faltas, que Dios quiere llevarnos hacia Él y perdonarnos de eso. Si vamos a 2 de Crónicas 7:14, and so in Deuteronomy, the word speaks about how there is the opportunity to choose between life and death, and that comes with blessing and curses. Right? And so that gives us the opportunity of having free will in the things that we do, but also the free will of being able to love God, which is what God wants. He wants us to love Him from our heart. If we look at 2 Chronicles 7:14, although we live in a fallen world, and as man and humanity we fail many, many times, this really speaks about God's mercy and God's plan and desire to forgive us and to get us on the right track. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. And so here God's speaking about turning away from our evil ways, and if we humble ourselves and we seek the Lord, that God would heal our land. And this is something that we have seen in the past with Jonah and Nineveh, where people repented and God heard their plea. El ejemplo de Jonás y Nínive, de que al pueblo arrepentirse, Dios no trajo el juicio que venía a través de la humildad y el arrepentimiento y voltearnos de nuestros caminos malos. Para mí esto me pone a reflexionar mucho, de que a través de que yo sabía que el alcoholismo era malo, también tenía el libre albedrío, y desde pequeño yo decía, yo nunca voy a beber. Pero llegando a los 18 fui a la universidad y el pecado me llamó y me entrapó en una manera completamente que me trajo mucha destrucción. Comenzando a beber me empezó a llamar, he terminado en cárceles, hospitales, manicomio, a través de mi propio libre albedrío de elegir lo que yo sabía que traía mucho mal. Y viendo desde pequeño yo decía, nunca quiero beber, porque sé qué tanto dolor trae el alcoholismo en una familia. Pero al llegar a los 18 años me empezó a llamar en las fiestas y la bebida, que empecé a sufrir muchas consecuencias, mucho dolor a través de todo eso. Pero también me pone a recordar mucho la misericordia de Dios, de llegar al punto que toqué fondo y dije, Dios, si existes, si eres verdadero, necesito ayuda. La misericordia de Dios de levantarme, de restaurarme y ayudarme a cambiar mis caminos y todo el dolor que me ha traído, mis propias consecuencias y las propias cosas que yo hice. So reflecting on these two personally, it makes me think about how me growing up in an alcoholic household, I always said I'm never going to drink because I see how much pain and suffering alcoholism brings. But once I turned 18 and went to university, I started being lured in by sin, particularly with the drinking and the partying and all of those things that led me to a very painful path of 10 years of addiction, where I ended up in psych wards, hospitals, I've been in jail.
And so all of those things I see as the consequences of my free will and the things that I did that brought about so much pain. Even though I saw many consequences, I still kept on going back for it and just hooked by the darkness. But it also makes me think about God's mercy. That even though I went through all of those things, when I felt that God was really talking to me and I reached rock bottom, I got on my knees for the very first time and questioning whether God existed. And I said, God, if you are real, if you are out there, I need help. This thing has taken over my life. And I have seen how God has completely transformed my life as a result of humbling myself and asking God if he was real, and his mercy, and being able to restore all of the things that the evil things that have brought upon by my free will and choosing to go down that path. Otra de las cosas de que me pongo a pensar de que por qué existe el mal en el mundo es viendo a 1 de Timoteo 6:10. So if we go to 1 Timothy 6:10, thinking about why is there evil in this world, and I think 1 Timothy 6:10 also gives us a good understanding of how evil comes about. Y dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. And so the root of all evil, or the love of money, is the root of all evil. Y aquí nos explica es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, es lo que trae mucho mal. La codicia y la avaricia rompen el mandamiento de amar a nuestro prójimo y el fomentar el egoísmo. Entonces, algo que no podemos notar. En el mundo, podemos decir, hay muchas personas que no tienen que comer, muchas personas que no tienen las necesidades básicas, pero en el mundo hay suficiente dinero, hay suficientes recursos para poder dar de comer a todas personas. Pero vemos en el mundo cómo estamos en un mundo muy consumidor, que a veces hay mercados de que en vez de dar esa comida, y vemos el testimonio de la comida que llega, los alimentos para el Ministerio de Misericordia, de que hay comida que va a otras personas, pero hay muchos mercados, especialmente en Estados Unidos, que eso va al desperdicio por seguir las ganancias, o para también cuando hay ropa que se desperdicia, prefieren muchas compañías deshacerse de eso para seguir sus ganancias personales. Entonces vemos así muchas compañías y corporaciones de que el amor al dinero es algo que influye la manera que dirigen las decisiones y causa daño a la sociedad sin pensar en los demás. Y eso es al nivel grande. Pero también podemos ver de que para mí este versículo, no solamente el amor al dinero, que Dios me ha tratado en eso, que en momentos cuando yo estaba siguiendo mi carrera y aún bebiendo demasiado, mi mente estaba tan enfocada en querer seguir, pensando en yo, quiero subir, quiero tener el próximo nivel de trabajo, quiero ganar más dinero para poder tener más fiesta, para poder seguir disfrutando del mundo, pero pensando solamente en yo. Que al punto de que yo me olvidé mucho de mi familia, olvidé de las personas que estaban fuera, cercanas de mí, y a través de mi adicción y avaricia en ese sentido, me volví en una persona completamente horrible. Y no fue hasta llegar al Señor que me puse a reflexionar qué tipo de persona era. Y entonces, de la persona que yo quería hacer el bien para otras personas, al llegar a la avaricia de querer seguir ganando más y trabajando en el gobierno en Washington, D.C., llegué al punto de que solamente pensaba en yo mismo, el egoísmo. El egoísmo, ¿qué es lo que puedo ganar yo? Que usaba las personas para poder seguir mi adicción, usaba las personas para conseguir puestos diferentes de trabajo, y no pensaba en los demás, solamente en yo mismo. No iba a las fiestas de mi familia porque estaba enfocado completamente en yo mismo. Y eso para mí es algo que el Señor me trajo mucha convicción al llegar a Él, de que qué tipo de persona me había vuelto. Y gracias a su misericordia, transformándome a pedir perdón por eso, pero también a seguir sus caminos y a pensar mucho en los mandamientos que Jesús nos dice, especialmente cuando Jesús resume la ley y que dice amar al prójimo como amamos a uno mismo. Y a través del egoísmo, la avaricia, la codicia, no pensamos en los demás. Nos enfocamos en solamente nosotros mismos, que creo que es lo que causa mucho pecado, y al pensar solamente a nosotros, no pensamos en lo que estamos haciendo por los demás o cómo poder ayudar a los demás.
In 1 Timothy, we were talking about how the root of all evil, or the love of money is the root of all evil. But for me, the Lord has also spoken to me about how greed and selfishness and being self-focused has also caused a lot of evil in my life. When I was working, I was constantly seeking to get the higher paid job, trying to move up on the corporate ladder. And as I was doing that, my main focus, gripped by addiction, was to increase my money, or how much money I was making, so that I could spend more money on my addiction. But as I kept on doing that, God convicted me in the kind of person that I became. And so once I had my coming to the Lord moment, I realized just what a terrible person I was. I had a desire of helping others, and as I kept on moving on up and wanting to get more money and move on up in the corporate ladder, I was so focused on myself that I neglected my family. I didn't think about birthday parties or family gatherings. I neglected what I was doing for others, completely focused on myself and then using people, to the point that, what I thought were good intentions when I went into that field completely was focused on myself. That kept on bringing more destruction, the people that I was hurting close to me, and the horrible person that I became. But praise the Lord, through God's mercy, He's been able to transform that and taking me to a place of repairing those relationships, asking for forgiveness, and then also amending the damage that I had done to many people and to many places of work. So, eso es lo que tengo en términos de el libre albedrío. Y la otra cosa que cuando estaba preparando esto es de mirar la maldad. También sabemos que estamos en un reino espiritual que está controlado por la maldad. ¿Verdad? Vamos a ir a Lucas 4:6. And so in terms of, we have covered free will, we covered original sin, but next we're going to talk about how we are in a spiritual realm dominated by darkness. En Lucas 4:6, y esto es cuando Jesús es tentado por el diablo. El diablo le dijo: a ti te daré el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Para mí, la primera vez que leí esto se me hizo muy interesante, porque siendo Jesús hijo de Dios, esto es lo que el diablo le tentó. Le dijo: te doy estos reinos del mundo porque para mí han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Que nos demuestra de que temporariamente el diablo tiene dominio sobre este mundo. Porque vemos como Jesús responde con la palabra para combatir el enemigo aquí también. Pero para mí se me hizo muy interesante. Jesús no le dijo: no, esto es mío, pero le respondió con la palabra que dice: solamente alabarás a Dios. No le respondió diciendo: esto es mío, pero demuestra que hay un tiempo temporario que el diablo tiene dominio sobre estos reinos. Pero sabemos que ese dominio también es temporario. Si vamos a Juan 12:31, so in Luke 4:6, this is where the devil tempts Jesus, and he offers him the kingdoms of the world if he bows down to him. And so this gives us an idea that the devil has temporary dominion over this world, as Jesus responded with the word and says, you shall only praise, or you shall only worship God. Worship God, and not saying this belongs to me, but there is a temporary dominion over this world by the devil. But we know that it's temporary if we look at John 12:31. En Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y sabemos de aquí que Jesús, cuando hizo el sacrificio, derrotó todo el poder del enemigo. El poder del enemigo fue derrotado, pero nos demuestra que Satanás tiene un nivel de autoridad en el mundo, pero solo dentro de los límites que Dios permite. Y su poder es efímero, que solamente dura poco tiempo. Al final sabemos que será derrotado por el plan soberano de Dios.
Y eso nos habla en Apocalipsis, que son los tiempos que vienen, y vemos de que todo completamente del enemigo va a recibir su juicio también. Para mí, me pongo a pensar mucho en mi testimonio también, que aún sabiendo de que estamos en una guerra que está dominada por el diablo, que tiene mucha influencia, en la manera de que podemos decir de que eso nos llamó, y de que tal vez se puede decir de que el enemigo trató de quitar mi vida bastantes veces. Pero me pongo a pensar mucho en la misericordia de Dios, de que cómo nos protege aún estando lejos por su misericordia. Y también me pongo a pensar mucho el poder de la oración. Me pongo a pensar mucho en las oraciones que hizo mi madre, en las noches que no llegaba a casa, o las noches que ella sabía o presentía de que algo estaba pasando mal. Y aún me pongo a pensar mucho el poder de las oraciones en personas que no he conocido todavía, de que han hecho oración por mí. Yo he terminado en la calle completamente sangriento, la nariz quebrada, y he llevado una ambulancia. Hasta este día no sé qué es lo que pasó. Y me pongo a pensar mucho cómo la misericordia de Dios me mantuvo vivo en ese momento. Y me imagino de que muchas veces el enemigo, me pongo a pensar cómo ha habido bastantes veces que tuviera que estar muerto, que no tuviera que estar aquí. Accidentes, terminando en la cárcel. Cuando estaba manejando pudiera haber matado a otra persona, matado a mí. Y también esa experiencia de terminado en la calle. Dios me ha demostrado de que esa noche tuviera que haber muerto yo. Y me pongo a pensar mucho en la misericordia de Dios y el poder de las oraciones en ese momento. Hace 2 años Dios me dio un sueño, donde en ese sueño yo me veía en mi propio funeral. Estaba en mi funeral, en el ataúd, y escuchaba los pensamientos de todas las personas que estaban en mi funeral. Y en ese momento lo que siento que eran 3 ángeles que venían enojados y me dijeron: tú no perteneces aquí, tú no tienes que estar aquí, y lo que hiciste tienes que hacer algo para hacerlo bien. Y en ese momento veía un soldado que se hincó y empezó a hacer oración, y miraba la imagen de mis padres corriendo enfrente de él, y al empezar a hablar del amor, en ese mismo sueño yo empecé a revivir, y me tomó tiempo para pensar qué es lo que significaba ese sueño. Pero me recordé después de que cuando yo me levanté en el hospital, no sabía cómo caminé 5 kilómetros completamente en un blackout, no sabía qué es lo que había pasado, pero me levanté y la persona que vi fue una persona en la puerta del hospital, y era un limpiador del hospital, y me miraba con una tristeza, y me dijo: ¿qué es lo que te pasó? Y le dije: no sé dónde estoy. Y en ese momento me pongo a pensar de que tal vez él estaba haciendo oración por mí en ese momento, y de que esa noche tuviera que haber muerto. Y entonces para mí, aunque para mí me habla mucho de que el poder de la oración, a través de estar en una situación de que pudiera haber muerto, que el poder de la oración me mantuvieron vivo por ahora, probablemente por extraños que no he conocido todavía. Here I was speaking about, even though this world is ruled by darkness temporarily by the devil, and he has some kind of authority, and that we are in a spiritual war. I think about many times how, I shouldn't be here. Many times as a result of my addiction, I should have died. I was found on the streets of New York, completely bloodied-faced, and taken in an ambulance. And even though I should have died that night, I know that my mother's prayers likely kept me safe many times. And then also that night that I was found on the streets, some stranger must have prayed for me. When I woke up in the hospital after going through that experience, I remember the first person that I saw was a janitor that was standing at the door. And he looked at me with such compassion and sadness, asking me what had happened. And I didn't know what had happened that day. And in a dream about 2 years ago, I had a dream where I dreamt myself in my own funeral, and I felt that God was speaking that night I should have died. And in that dream, I saw somebody kneeling and praying. And so I see that as a power of prayer, even in the midst of darkness, that likely kept me alive to this day. Si vamos a Efesios 6:12, and we're going to look at Ephesians 6:12. Creo que esto nos da una explicación de cómo estamos en esta guerra espiritual, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este versículo nos recuerda que nuestra batalla como cristianos trasciende lo físico, involucrando una guerra espiritual que requiere una armadura divina y una constante vigilancia en la oración y la fe. Para mí esto también se me hizo este versículo me vino muy a la vida aparte de mi adicción. También yo caí por el ocultismo, la brujería, estudiando para ser shaman, explorando el mundo espiritual, que me di cuenta de qué tan real es el mundo espiritual y los demonios. A través de abrir varias puertas empecé a sentir mucha opresión espiritual, que al punto de que ese fue el momento que llegué al Señor, de que a través de todos los ataques que tenía, sabía que Jesús era el único que podía salvarme y me rescató de todo eso. Y a través de esa experiencia de caer en lo oculto y abrir tantas puertas espirituales que me trajeron mucho dolor y muchos momentos muy difíciles, el Señor me fue entrenando en la guerra espiritual y liberación. Pasé por muchas etapas de liberación y a través de eso el Señor me llevó a estudiar mucho la guerra espiritual y cómo hacer oración y cómo ayudar a otras personas a recibir esa liberación. Esto también me ha ayudado en cómo ver el mundo espiritual y cómo me ha abierto el Señor los ojos espirituales de ver de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero las influencias espirituales. Entonces he llegado a momentos de que puedo estar en situaciones donde noto que la atmósfera espiritual ha cambiado y veo cómo hay influencias que no son de este mundo. Por ejemplo, si hay una persona que veo que se está enojando, siento cómo es que una herida o algo que la está haciendo a esa persona reaccionar, y en vez de reaccionar esta persona se está enojando conmigo, veo de que hay algo que está atormentando a esta persona y pedirle al Señor, ¿cómo puedo orar por esa persona? He pasado situaciones donde veo personas especialmente con el enojo, o cuando salían mucho a hacer evangelismo en Los Ángeles, de que veíamos a personas haciendo oración y están calmadas, y al empezar haciendo oración empiezan a reaccionarse, ponerse violentas, etcétera, sabiendo de que no es esa persona, y empezar a hacer oración para atar a los espíritus que están obrando sobre esa persona y ministrar al corazón de esa persona también. Algo que me ha ayudado mucho, señores, de Lucas 7:47, dice que el que es perdonado mucho, ama mucho. De ver a las personas que veo lo que están en pecados, es de mirar a personas con misericordia, uno por ver espiritualmente que no son esas personas, pero que están siendo atormentadas, pero también me recuerda mucho de la misericordia que Dios ha tenido conmigo y tener misericordia con otras personas también. Si sabemos que estamos en un realmo espiritual, también nos habla Efesios de tener la armadura de Dios puesta cada día. Y esto es algo que se me hizo muy real cuando salí a Los Ángeles y vimos unos ejemplos de que siempre hacíamos oración antes de salir a un lugar de tanta oscuridad. Pero hubo una vez de que no hicimos oración. Y esa vez que no hicimos oración, vimos cómo las personas que estaban alrededor estaban actuando un poco más violencias, al punto de que una persona con una navaja viniendo a amenazarnos. Y entonces entendimos la importancia de estar siempre cubiertos con la armadura de Dios, siempre estar armados y siempre estar constantemente en oración. Y esa fue una manera muy real, que creo que Dios nos permitió ver eso, de que al pasar por carrera, le vamos a ministrar, no hicimos oración antes de bajarnos del coche y vimos cómo esa experiencia pasó y nos dio ese entrenamiento para cómo estar preparados para la próxima vez. And this section was talking about the spiritual realm, and Ephesians 6 talks about how our war is not against flesh and blood, but against the rulers of darkness. And, one of the other things that the Lord has saved me from is, in addition from addiction, I dabbled in the occult. And as I dabbled in the occult, I opened many doors that I experienced a lot of spiritual oppression. And as a result of that, that's when I had my
coming to Jesus moment where I knew that he was the only Savior and that he had power and authority over all this. And through that, it led me through a series of a lot of painful deliverance of casting out demons. And as a result of that, the Lord has also trained me in spiritual warfare and really studying scripture in the spiritual realm, to the point that I can see now that whenever there's an argument or something is going on, almost like the Matrix, that it's not the person, but there's something within that person that's tormenting them, and how to be constantly in prayer. How to be constantly in prayer, seeing that that person is going through something, maybe has some hurt or is being tormented by some kind of spirit, staying in prayer, putting on the full armor of God. I used to do a lot of ministry in downtown Los Angeles, which is a place with a lot of homelessness and drug addiction and just a lot of darkness. And we had an experience once where we weren't prayed up, and we just got out of the cars, started going to deliver food to people, and we had, people, just demons rising up in people, where somebody threatened us with a knife, and we just noticed a lot of chaos. And we saw that as an opportunity that God was showing us, that because we didn't pray beforehand, we weren't covered up and we were taking dominion over the space. And also speaks to the power and authority that Jesus gives us to claim the spiritual dominion in the places that we go. So este es el resumen de las tres cosas que me vinieron al pensar. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Uno, sabemos que estamos en un mundo caído. El pecado trae la maldad. Dos, sabemos que tenemos el libre albedrío, que nos da la oportunidad de hacer el bien o el mal, de contribuir a traer las bendiciones o traer más maldiciones que pueden pasar aún a través de generaciones. Y tres, estamos en un realmo espiritual. Estamos en un realmo espiritual, pero ¿quién nos da la victoria? Jesús, amén. Y nos da la autoridad de poder tomar dominio donde vayamos y clamar esos lugares también. Y entonces, si sabemos eso, me puse a preguntar mucho, si sabemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y como cristianos, ¿qué es lo que podemos hacer en el día por día? And if we're looking at these three things, why evil exists, we look at the original sin and the fall of man, we look at free will, and we look at the spiritual realm. I started thinking about what is it that we can do personally in our everyday in order to combat this. And so we can look at the Old Testament in Micah 6:8, en Miqueas 6:8 del Antiguo Testamento. Aquí nos da Dios la manera como podemos ejercer la justicia y hacer el bien. Y que tenemos la capacidad de ser parte de la solución. Una de las cosas que he pensado muchas veces, yo mismo he pensado, Dios, ¿por qué no haces esto? Dios, ¿por qué no haces esto? Pero a veces me pongo a pensar, tal vez Dios está esperando que nosotros mismos hagamos algo. Cuando yo vivía en Los Ángeles, le decía al Señor tantas cosas que están pasando en mi vecindario, y le decía a Dios que vengan más personas a predicar. Y una vez estaba orando en mi habitación, y en ese momento me entró un deseo de ir por unas patatas y una soda. Y estaba yo pidiendo por mi vecindad, y a pedirle al Señor cómo poder orar. Y era nuevo, tenía un par de meses llegando a la fe, salía con el grupo de hermanos, entonces yo no podía hacer oración por personas solo, no me sentía la confianza, y pidiéndole al Señor salí a comprar mis patatas y veo a una persona en la calle y digo, Señor, acabo de hacer esta oración. Fue como la oportunidad que me estaba dando Dios de poder ayudar a alguien en mi vecindario. Y era una persona que estaba ebria, le compré algo de comer, fui a hacer oración por esa persona. Al hacer oración por esa persona me pregunta, ¿tú quién eres para decirme quién es Jesús? Y le digo, yo antes era alcohólico, el Señor me ha liberado de esto. Le estaba pidiendo al Señor oración para cómo ayudar a mi vecindario. Te vi una persona con necesidad, veo esta oportunidad. Y a través de eso, el amor, el Señor se arrepintió y empezó a hacer oración por mí. No solamente yo él, pero él hizo oración por mí, y en ese momento dice, Dios, perdóname que me emborraché hoy, y empezó a hablar de que había tenido un encuentro con una persona que lo culpaba, y le decía, ¿tú crees que Dios está orgulloso de verte aquí? Entonces la diferencia en usar el amor de Dios como nos enseña a ayudar a otras personas, o usar la palabra para machacar a otra persona diciendo tú estás pecando. Pero creo que muchas veces Dios nos espera, que le pedimos a nosotros, le podemos decir a Dios, haz esto, pero tal vez Dios está esperando de qué es lo que queremos hacer nosotros o qué estamos dispuestos a hacer. Y aquí en Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Sino que hagas justicia y ames misericordia y humillarte ante tu Dios. Y aquí vemos una de las maneras de que Dios nos habla en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos ir a Santiago 4:17. And so in the Old Testament we have Micah 6:8, that God gives us the commandment to do good and do justice, mercy, and humble ourselves before God. And we're speaking about sometimes we ask God, why don't you do this? God, why don't you do that? But I perceive that many times God is waiting for us to see what we're willing to do. I shared an example that one day I was praying in my apartment in Los Angeles, new to the faith, wanting to do something for my neighborhood. And I was like, God, I wish that more people would come out here and pray. I wish that more people would do more for my neighborhood. I was new to the faith, so I wasn't feeling comfortable to go pray by myself. And I just had a sudden urge to go get some chips and a soda. And as I went to go get chips and a soda, I saw a man that was on the street. And I was like, well, I just prayed about this. And so I saw that as an opportunity for me to take action and to do something. I went and I prayed for the guy. The guy had been drinking. And, in the midst of it, I noticed that he started rising and was like, who are you to talk to me about God? And I was just very honest with him. I told him I was just praying in my room to do something for my community, and I just saw you here. And as I started ministering, showing God's love, he started opening up that he actually prayed for me. And as he prayed for me, he actually repented and asked God for forgiveness for getting drunk that day. But I saw that as an opportunity. As we ask many times, I feel that we ask God for many things, and God's waiting for us. What action are we willing to take? And looking at the many opportunities that we have to do good throughout the day. And then we're going to look at James 4:17. Santiago is James, no? Yeah, James 4:17. Que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que aquí nos habla de libre albedrío también, nos da el poder de hacer el bien y luchar contra el mal causado por el pecado, la injusticia y el sufrimiento. And so James 4:17 speaks, for those that know what is good and don't do it, that is sin itself. And so speaking to the last point and on how God gives us the opportunity to do good throughout the day, and also gives us the free will to choose whether we do it or not. Y el último ejemplo que tengo también es de Lucas 10:25-37, que es la parábola del buen samaritano. And the last example that I have here is Luke 10:25-37, about the Good Samaritan. Aquí nos da un ejemplo de cómo usar el libre albedrío para el bien, ayudando a quienes lo necesitan y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un resumen de esta parábola: sabemos que un hombre es asaltado, golpeado y dejado medio muerto al borde del camino, y pasa un sacerdote y un levita, lo ven, pero evitan ayudarlo. Y aún pasa un samaritano que era considerado enemigo de los judíos, y se detiene y cuida de él. Y entonces en esta parábola Jesús dice amar a tu vecino, y preguntan quién es el que hizo bien aquí, quién es nuestro vecino, quién hizo el bien. Y aquí es la persona que sería considerada un enemigo, de ayudar a la persona aun que no sea parte de nosotros. He escuchado mucho en Estados Unidos, hay mucha división en la política y en diferentes maneras, y muchas personas dicen, pero estamos hablando del amor, y es todo sobre amor. Pero lo que veo es que muchas personas dicen, voy a amar, pero solamente a las personas que piensan igual que yo, que se ven igual que yo, que están en la misma sintonía que yo. Pero en realidad lo que el Señor nos está llamando a hacer es amar a las personas que no se parecen como nosotros, que tienen diferentes ideas, y que no son las personas que son parte de nosotros. Amar a las personas que aún pueden ser nuestros enemigos. And so in this example, we're going over the Good Samaritan, right? We know the parable about the Good Samaritan, and Jesus gives us the example on how to, or gives us the command, or guides us on how to help our neighbor, right? And our neighbor is somebody that doesn't look like us, doesn't think like us. In the U.S., there's a lot of division, and many people in many political realms say, but we're all about love.
But oftentimes that love is only for the people that think like us or that look like us or that we are able to connect with. When Jesus actually calls us to do the opposite, to love our neighbor that doesn't look like us, that doesn't think like us, loving our enemies indeed, and inclusamente. My Spanglish is bad. So esos son los tres ejemplos que tenía. Creo que empezar en todo esto vemos las tres diferentes maneras en que entra la maldad en el mundo, por qué hay tanta maldad, pero también vemos cómo tenemos el libre albedrío y los ejemplos que nos da Jesús y los mandamientos de hacer el bien. Pero creo que en resumen algo que me ha ayudado mucho en entender la pregunta de que por qué si existe el mal, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y lo que me ha ayudado mucho es Romanos 8:28. Que dice, Dios trabaja para el bien de todas las cosas. And so in thinking about this question, as I'm still going through my walk and learning about the Lord and asking these questions, if God is good, why does all this evil happen, or why do all these bad things happen? Something that has really given me a lot of hope is Romans 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. That I don't know the direct translation, but all things work out for good for those who love God and are called according to His purposes. For me, al principio yo tenía mucha batalla de decir, pero ¿por qué terminé alcohólico? ¿Pero por qué pasé por todo esto? ¿Y por qué todo esto? Aún al principio de llegar a mi encuentro con el Señor. Pero ahora estoy viendo de que a través de mi desobediencia, a través de la iniquidad de mi familia, a través del pecado que viene en mi linaje, Dios lo obra todo para bien. Que se glorifica en la manera que nos rescata de donde nos ha sacado y que lo obra para bien, poniendo a mí ahora el llamado y el propósito de ayudar a otras personas que están batallando con adicción. Y para mí ha dado un propósito de poder compartir ese testimonio, entender qué es lo que es pasar por ese dolor y también a poder ayudar a otras personas y dando esa esperanza. And so for this scripture, at first when I was first in my walk thinking, I'm like, why did I end up being an alcoholic? Why did I go through this stuff? A lot of questions with God at first, but Romans 8:28 has really given me a better understanding that God uses everything for good. Even though through my disobedience, even though through the generational alcoholism that I had no part in, I still see how God is using that as a redemption story to be able to, one, transform me, but then also glorify Himself in the transformation that He can do in me and other people that He saves from those things, and then three, giving me the calling on helping and serving other people that are struggling with addiction. And so for me, that gives me an understanding like everything works out for good. Even going through different challenges and tests, like, God, what are you doing this for? And really changing my mindset and saying, like, why are you doing this to me? And thinking, why are you doing this for me? What do you want me to get out of this? What is the lesson? And how am I growing through this challenge and this difficulty? Algo que me ayudó mucho también es cambiar el chip de la mente. De antes decía, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Pensando de que estaba haciendo cosas contra mí. Pero la palabra dice que no es contra nosotros, pero por nosotros. Y cambiar la mente en decir, esto no me está pasando contra mí, pero Dios, ¿qué me estás enseñando a través de esto? Porque si la palabra dice que todo obra para bien, aún las situaciones difíciles, es por un propósito. Y aún viendo de que a través de todo el dolor que he pasado, es por un propósito ahora que lo usa Dios para poder ayudar a otras personas que están pasando por eso, y dos, para ayudar a otras personas a no pasar por ese dolor que he pasado también. Entonces, si estamos pasando por diferentes situaciones, me ha ayudado mucho en pensar y decir, tu palabra dice que todo lo obras para bien. Entonces, esta situación es difícil, pero tú tienes un propósito, ayúdame a entender qué es la lección, qué quieres que aprenda a través de esto, a través de diferentes situaciones. Algo que he escuchado, a veces si le preguntamos a Dios por paciencia, pensamos que nos va a llegar la paciencia directamente. Dios nos pone por una serie de momentos en que podemos aprender a cómo ser pacientes. Y para mí me ha dado mucha paz ahora, que sigo creciendo en el Señor, de que todo lo obra para bien. Y para cerrar, quisiera cerrar con Romanos 8:18. And just as a closing here, would like to finish with Romans 8:18.
de que pensamos y sabemos que la palabra nos dice que vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a ver la maldad llegar a un nivel, dice cosas que nunca se han visto y que nunca se verán. Y entonces creo que en esos momentos es importante para nosotros estar anclados en la fe, de que aunque vemos el mundo cayéndose en diferentes maneras, de que Dios es bueno, porque nos dice su palabra, Dios es bueno porque hemos visto cómo Dios es bueno en nuestras vidas, y confiar de que Dios tiene un plan perfecto. Y para mí esto me da mucha esperanza, que dice, porque considero que los sufrimientos de esta época no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. De que este es un mundo temporario, y a través de todo esto tiene que pasar por un propósito, y a través de las dificultades Dios lo obra para bien. Y tal vez no podemos entender completamente por qué tanto dolor o muchas situaciones, pero saber de que este mundo no es de nosotros, y si estamos en el Señor, que tenemos una esperanza en una vida y un mundo completamente nuevo. Para mí me ha llevado al Señor, de que en varios lugares que voy, 2 años viajando, digo, es que Dios, este no es mi hogar, este no es mi hogar. Sé que este mundo no es de nosotros, estamos en este mundo como pasajeros, pero sabemos que tenemos un mundo mejor pasando esta vida si estamos en el Señor. And so just closing off with this, just saying that, this is not our world, right? We have a better future and a hope. As the Lord's had me traveling around for the last 2 years, many cities that I go to, I walk around and I'm like, this doesn't feel like home. Like no place, no city feels like home, because starting to realize that this world is not ours. Our home is up there, and if we're walking in the Lord, we know that we have something that eyes have not seen, ears have not heard. And so keeping our hope in that, even in the midst of tribulations and things that we will see, that, the Bible says things that the worst that has ever happened and that will never be seen, we're going to see in these times. But keeping our hope and being centered that there's a better life after this, and then the opportunity to be able to do good as much as we can before the return of the Lord. So that's all I have in this little Spanglish message. Thank you for bearing with me. Maybe I'll close it off with a prayer. Lo cierro con oración. Sí, Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por cómo eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, por cómo nos das esperanza, Padre. Te damos gracias, Padre, que tú tienes un plan perfecto, Padre, que tus pensamientos son más altos que los de nosotros. Aún en estos tiempos, Padre, que sabemos que vamos a pasar por tribulaciones que nunca se han visto y que nunca se verán, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar anclados, Padre, en esa verdad que viene de tu palabra, en esa verdad que nos has dado, que tú eres bueno, que tú tienes un plan y un propósito. A través de todo el mal, Padre, ayúdanos, Padre, a escuchar tu espíritu, ser guiados por ti, Padre, para tomar el libre albedrío, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre, para hacer contribuciones, Padre, del bien. En estos momentos, Padre, aún, Padre, donde abunda el pecado, también abunda la misericordia, Señor, pidiendo de tu misericordia, Padre, para hacer el bien a otras personas, Padre, para predicar el Evangelio, Padre, y pedirte, Padre, por cada alma, Padre, que pongas en nuestros caminos. Te pedimos, Padre, que bendigas este día, Padre, que bendigas el resto de la semana, bendigas a cada persona que está aquí, los que no han venido, Padre, y sigue bendiciendo, Padre, a este pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.